Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Estamos estudiando la primera carta de Juan, de las 3 cartas que Juan hizo. La segunda y la tercera son cartas personales, ya las vimos. La serie está en nuestro app, ¿okay? Se llama así, En Verdad y Amor. Ya fuimos por la segunda y la tercera carta de Juan. Estamos corriendo con mucha calma la primera carta ahora. La segunda y la tercera eran cartas personales, advirtiendo a la iglesia de no dejar entrar falsos maestros y falsa doctrina entre sus medios, y por otro lado, que no tuviesen tanto y tanto cuidado que echaran fuerza afuera lo verdadero. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? ¿O ya se les olvidó? No, ¿verdad? No, yo lo sé que no. Y ahora Juan, el problema siguió creciendo y llegó el momento que iglesias que Juan supervisaba empezaron a dividirse, porque los falsos maestros empezaron a convencer a gente de falsas doctrinas y se los llevaron. Le dijeron: nosotros sabemos más que Juan. Juan y los apóstoles escucharon los rudimentos. Nosotros tenemos un conocimiento más profundo, una nueva revelación. Usted tiene que cuidarse, ¿ok? El evangelio está completo en Cristo. No hace falta nada más. Amén. Repítalo conmigo: el evangelio está completo en Cristo. No hace falta nada más. Y había gente añadiendo, diciendo que habían conocido algo más profundo que lo que los apóstoles habían enunciado en sus cartas y en sus epístolas y en sus evangelios. Y la gente empezó a creerlo. Y las iglesias que quedaron extenuadas por la división, eso duele mucho, y confundidas. ¿Tendrán ellos razón o Juan el viejito tendrá razón? Así que Juan tiene que escribir un sermón. Ese es el sermón en la primera carta. Un sermón bien profundo que poco a poco va deshojando cada una de las mentiras, herejías y errores que esta gente estaba predicando acerca del evangelio de Cristo. Ya hemos visto un montón, no voy a repetirlo, ¿no? Y Juan, de hecho, la carta es como una sinfonía. ¿Usted ha escuchado una sinfonía clásica? Una sinfonía clásica es como una melodía que el autor la desarrolla y luego la repite y la desarrolla más suave y luego más alto y luego llega un clímax hermoso, pero es una repetición de una misma idea en sus variantes. La carta es igual. Juan va a repetir varios temas por varias ocasiones, así que cosas que hemos tocado las volvemos a tocar hoy y las volveremos a tocar después. ¿Por qué? Porque Juan quiere llevar el mensaje al corazón, que no se nos olvide lo que es ser cristiano, lo que son los rudimentos del evangelio, los cuales no han cambiado. ¿Ok? ¿Sí o no? Así que él escribe estas cartas por el problema de la falsa doctrina que influye a la iglesia. Y la vez pasada vimos en una porción del capítulo 2, la última porción del capítulo 2, cuando él va directito a atacar las herejías. No voy a tocarlas hoy, busque en el app y puede disfrutarlo, ¿no? Y él atacó las herejías que estaban rondando la iglesia. Los llama los anticristos o los opuestos a Cristo. Dice: ustedes saben que en el tiempo del fin el anticristo va a llegar. Dice: ya llegó, porque hay muchos anticristos. Que es un anticristo opuesto a Cristo. ¿Qué hacía esta gente? Negaban la encarnación. Una de las primeras herejías en la iglesia, los primeros 5 siglos de la iglesia. Negar que Cristo era divino, que Jesús era divino, sino que Jesús era un ser humano que había recibido al espíritu del Hijo y luego ese espíritu se había ido, cosas así. Negaban la encarnación. Segundo, se creían mejores cristianos que los demás porque habían alcanzado un conocimiento mayor y por tal eran mejores que los demás, estaban sin pecados concebidos casi ellos. No pecaban. Juan tiene que ir en contra de eso. Se creían que tenían acceso directo al Padre porque sabían más que los demás. Eran tan grandes, eran tan conocedores que se separaron de la iglesia. Hicieron su propia denominación o lo que fuera, ¿no? Y hemos visto que Juan no se traga nada de esto.
el apóstol hace una clara distinción, lo vamos a ver hoy. Final del capítulo 2, principio del capítulo 3. No me va a dar tiempo para continuarlo, porque hay puntos tan importantes que no quiero mezclarlos. Quiero llevarte poco a poco, que haya algo que se mete en tu corazón, lo masticas en la semana, lo crees, lo metes aquí, y la semana que viene seguimos. Y Juan no se traga lo que esta gente está diciendo, y ahora comienza con una clara distinción de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Así de feo y así de lindo. ¿Quiénes son los hijos de Dios y los hijos del enemigo? Y le hace un llamado a la congregación a permanecer firme en su camino de santidad hasta que Cristo regrese a la tierra. ¿Quieren ir conmigo a ver eso? Hoy vamos a tocar los hijos de Dios. La semana que viene seguimos con esa diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Pero hoy vamos a ver qué nos define como hijos de Dios. Y yo quisiera que usted se llevara en su corazón todo lo que te voy a poner ahí. Lo metas aquí y te lo lleves aquí. Bien. Todavía vamos al capítulo 2, versículos 28 y 29, los dos versículos finales del capítulo 2, con lo que terminamos la semana pasada. Y dice, Primera de Juan, capítulo 2, 28 y 29. Léelo conmigo, vamos. Y ahora, vamos todo el mundo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y el 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan ha desenmascarado a los herejes que le están haciendo daño a la congregación. Y ahora le hace una exhortación a la iglesia que todavía retumba para ti, para mí, hoy, 2000 años después. Como decía el viejito Gille, Cristo viene pronto. Vamos, repite, díselo al que está a tu lado. Cristo viene pronto. Otra vez, Cristo viene pronto. ¿Era Cristo viene pronto o Cristo viene ya? Cristo viene. Pues yo le añadí algo también. Cristo viene. Juan les dice, hey, miren acá, esta gente ha dicho estos disparates, se llevaron la mitad de la iglesia, no hay problema. Ustedes se alinean porque Cristo viene ya. Y ese mensaje sigue retumbando a través del tiempo para nosotros. Pastor, van 2000 años. No se preocupe si se tarda 6000 años más. Para Dios 1000 años es como un día. Los flojitos aquí somos nosotros, que no duramos nada, 70 años. Que para Él es como la hierba que nace en la mañana, al mediodía, el sol le dio y se fue. Tú y yo somos un soplo de viento, pero Él nos ama. Pero tu vida en esta tierra es así. Y lo único que te dicen es preparado para encontrarte con tu Padre. ¿Y qué está diciendo Juan aquí? Que si queremos estar del lado correcto al retorno de Cristo, porque o Él llega antes de que tú y yo muramos, o tú y yo lo vamos a encontrar cuando nos vayamos de aquí, que es más pronto de lo que usted se cree. No le gusta. Es más pronto de lo que usted se cree. Ya yo cuento en regresión y me asusto, pero eso es lo que hay. O Él llega o yo me encuentro con Él. Y Juan lo que dice en ese texto que acabamos de leer, permanezcan en Él porque cuando se manifieste tengas confianza, no te alejes de Él avergonzado. Y si sabes que Él es justo, sabes que todo el que has nacido de Él hace justicia. ¿Qué está diciendo? Si tú quieres estar del lado correcto en el momento en que te encuentres con tu Señor, uno, tienes que permanecer en Él. Di conmigo, permanecer en Él. Pegado a Cristo, lo que significa es no dejando la verdad, la doctrina que has aprendido, con todo lo que implica esto. No puedes dejarlo. Tienes que permanecer en la doctrina del Evangelio. Y segundo, dice tienes que ser justo. ¿Qué significa? Viviendo como Él vivió. Dos cosas sencillas. Pégate a Él y vive como Él dice que tienes que vivir. Para que cuando
estés delante de su presencia, no te avergüences de tu vida. No te avergüences de tu historia. La pregunta es cómo podemos permanecer en Cristo hasta su regreso. ¿Cómo es que puedo permanecer en la doctrina? ¿Cómo es que puedo ser justo? Juan comienza el capítulo 3 y nos va a contestar eso a través de todo el capítulo. Nos vamos a ir solamente a una corta sección. Primeros 3 versículos. Que dice, vamos, léalo conmigo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos, ¿qué dice ahí? Qué cosa bella. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué cosa más bella. Y versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 3 cosas hay ahí. Lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos va a dar y cómo debemos vivir hoy. ¿Lo escuchó? Lo que Dios ha hecho por nosotros, somos hijos de Dios y no nos parecemos al mundo. Lo que Dios nos va a dar, nos vamos a parecer a Él. Y en el camino, cómo debemos vivir, purificándonos. ¿Lo quiere ver? Ok, vamos. Hoy sí termino pronto, para que coman temprano y no se quejen de mí. Somos hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado Él. Ay, no se lo saben. Amados los hijos de Dios. Mira cuán amor. No se lo saben. Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció. Por eso el mundo ya no los conoce, porque a Él tampoco no le conoció. Que muchos retiros ustedes faltaron. Que muchas predicaciones dejaron arrollar. ¿Eh? Son más viejos que el frío. Ay, que son todos tan jovencitos. Qué cosa más terrible. No se saben los coritos. Son un corito de RT bien brutal. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Mira cómo Juan pega un grito. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel, los que están aquí, que creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y aquí Juan sale con ese grito hermoso del corazón. Mira, date cuenta qué cosa más brutal. Mira cuán amor nos ha dado el Padre. Tan grande que ahora somos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Juan 3, 3 al 5, el Evangelio de Juan, el mismo Juan escribe el Evangelio y nos cuenta cuando Jesús está hablando con Nicodemo, un fariseo, un doctor en la ley, y le dice lo siguiente, llévame ahí, Juan 3 del 3 al 5. Conmigo todo el mundo, hoy van a leerlo todo. Vamos, 1, 2 y 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Próximo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. La idea de hijos de Dios, nacidos de Él, está en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento.
De hecho, uno de los primeros lugares está ahí. Cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dice, tú eres loco. ¿Cómo un viejo como yo vuelve a entrar en el vientre de su madre? Dice, no estás entendiendo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor. ¿Cuántos han reconocido a Cristo como su Salvador y su Señor? Produce dos cosas. Escucha bien. Dice, es necesario que seas lavado con agua y con el Espíritu. Nacer del agua, ¿lo escuchó? En la Biblia el agua tenía que ver con purificación. De hecho, cuando Juan el Bautista empieza a predicar, dice, vengan y arrepiéntanse de sus pecados. Y como símbolo de que ustedes se están arrepintiendo, vamos a las aguas para limpiarlos. Así que cuando Jesús dice es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, son dos cosas extremadamente importantes. El día que reconoces a Jesús como tu Salvador, tus pecados son limpiados de ti. Y le debes dar un aplauso al Señor por eso. Y ese mismo día, cuando tus pecados son perdonados, todos tus pecados, el Espíritu de Dios hace entrada en tu espíritu. Naces del agua y naces del Espíritu. Has sido purificado y has sido llenado. Jesús se lo dijo a sus discípulos en un momento dado. Ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque la fe viene por él. El oír la palabra del Señor. Yo escucho, yo creo, soy limpio. Y luego Jesús se les acercó y les sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Esas dos cosas son esenciales en tu salvación. Y tú tienes que creer que tú eres hijo de Dios, porque el día que creíste en Cristo pasaron dos cosas en el mundo espiritual. Tus pecados te fueron perdonados y Dios vino a morar en tu corazón. Puede ser que no hayas visto rayos ni centellas, pero eso es igual desierto. Está ahí. El Espíritu de Dios está ahí. ¿Lo crees o no? Porque es que para creer que eres hijo de Dios tienes que creer esto que te estoy hablando. Solo a través de Cristo tenemos acceso al Padre, porque hemos nacido de nuevo por el amor de Él. Mira cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y entonces Juan viene y nos dice, por esto el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció. ¿Qué es el mundo en la Biblia? ¿Qué? No es Arecibo ni San Juan ni nada de eso, es la sociedad, es la mentalidad rebelde a Dios de la sociedad. Cuando usted escucha hablar del mundo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está hablando la mentalidad rebelde de la sociedad en contra de Dios. Así que una marca del creyente que es hijo de Dios, siempre hay un problema, siempre. Siempre hay algo bueno y algo medio problemático. Y aquí lo bueno es que nacemos del agua y del Espíritu, nos perdona los pecados, Dios viene a morar el corazón, pero entramos en un conflicto con la sociedad. Nosotros somos la contracultura. Contracultura significa que voy al revés de los demás. Contracorriente. No lo puedes evitar, porque el mundo va en contra de Dios. Y si tú te pegaste a Dios, permaneced en Él. Si tú te pegaste a Dios, vas en contra de la cultura del mundo. No lo puedes evitar. ¿Quién le dijo esto a Juan? El mismo Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, 18 al 23. Lea conmigo. No estoy haciendo leer la Biblia hoy, por si acá. Por si se lo olvidó en la semana. Conmigo, 1, 2 y 3. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, escucha esto, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. A ti te arrancaron de la mentalidad del siglo presente para su gloria. Dale un aplauso al Señor. A ti te arrancaron de la mentalidad del siglo presente. Tú no estás hecho para servir o para hacer lo que todo el mundo hace. No. Te escogieron, te elegí. Acordaos de las palabras, vamos conmigo. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Tengo más ahí? Sí. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. 22 dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían... Está hablando del mundo. Si yo no hubiera aparecido, no habría problema. Pero ellos saben la verdad, yo llegué. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Lea conmigo. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23, bien fuerte. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. La sociedad donde tú y yo vivimos, y en este tiempo, estos últimos 5 o 10 años, es una cosa violenta. La sociedad presente tolera a los cristianos. ¿Escucha lo que le dije? Tolera a los cristianos en tanto y en cuanto el mensaje del evangelio solamente hable de amor. Amor para todo el mundo. Amor por todos lados. Dios es amor. Y todos nos tenemos que amar. Y Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Y Dios me deja entrar como soy. Y Dios me hizo así. Y Dios no me cambia. Y el día que te atreves a abrir esta Biblia y confrontar la manera en que la gente vive con la manera en que Dios quiere que vivamos, ese día se acaba el amor para ti. Tan pronto el pecado de esta sociedad es confrontado con la santidad de Dios, el mundo te va a vomitar. No hay de otra. Y si tú y yo le tomamos miedo, me incluyo, a lo que puede pasar cuando te permaneces firme en asuntos en los que tienes que permanecer firme, no las vamos a ver malas. El Señor Jesús dijo: aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante del Padre. Nosotros hoy en día vivimos en una sociedad que decidió que la sexualidad se vive totalmente alejado de la sexualidad cristiana. Sexualidad cristiana sencillamente habla de una relación hermosa, maravillosa entre un hombre y una mujer dentro del marco del matrimonio. Cualquier cosa fuera de eso está mal. Así que no solamente estamos hablando de adulterio y fornicación, que son las cosas que antes la iglesia hablaba. Hoy en día tiene que hablar de 1000 cosas más. Porque ahora nuestros jóvenes, nuestros niños, lamentablemente, la inundación de inmundicia que le llega a ellos es salvaje. Y quiero que entiendas que es muy poco lo que podemos hacer para que ellos no sean expuestos a una mentalidad que dice que lo pruebes todo, que todo está bien y que lo que te guste al final, con eso te quedes, y resulta que al final estás destruido. Porque es imposible irte en contra de la ley, el mandato y el diseño de Dios y salir bien. ¿Okay? Y se ha disparado la depresión, la angustia, la ansiedad, los suicidios, porque creyendo que encuentran algo bueno en esta llamada libertad que tienen en la calle, se han encontrado esclavos de la sexualidad ilícita, esclavos de las drogas que están usando, esclavos de todo. Son esclavos de su libertad y de una mal llamada libertad. Yo le digo a esta iglesia, escúcheme bien, el Señor nos dice: tú eres hijo mío, yo te he limpiado y yo te he llenado de mí. Yo te quiero, tus hermanos te quieren, pero nadie más. Que te quede claro que por quererme a mí y predicarme a mí, las vas a pasar mal. Y todos tenemos que estar preparados a eso. Todos. ¿Está bien, hermano? Escúcheme bien. ¿Sí o no? Si tenemos una buena relación con el mundo, tenemos un problema. Si el mundo puede ver nuestra predicación hoy, ahora, en las redes, y dice: yo quiero ir allí, me siento bien, nadie me dice nada, tenemos un problema. Si el mundo está bien con la iglesia, entonces no estamos predicando el evangelio. Porque el evangelio predicado correctamente nos va a poner en un choque frontal. Eso no lo podemos evitar. ¿Amén? ¿Lo entendió? Ok. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y cual es. Juan, después de decir lo que somos hijos de Dios y el mundo no nos quiere. Ahora nos dice lo que vamos a recibir. Eso fue lo que Dios hizo, nos hizo sus hijos. Y nos dice, ¿sabes cuál es la herencia, la esperanza, lo que te toca al final de tu camino? Lo que hemos de ser todavía no lo somos. Juan le dice, tranquilos con esos que están diciendo, escúchame, tranquilos con esos que están diciendo que ya alcanzaron todo lo que había que alcanzar en el Evangelio. Tranquilos con esos que dicen que ya no pecan, que saben todo, que tienen más poder que los demás, que son los obispos supergalácticos de la... No sé. Tranquilos con eso, porque lo que has de ser todavía no lo eres. Hay una doctrina básica en todo el Evangelio, es que nosotros vivimos en un tiempo de transición. Cristo vino e inauguró el reino de Dios, pero el reino todavía no es visible. El reino está en tu corazón y en el mío. Pero un día Él va a aparecerse y su reino va a llegar. Y tú y yo vivimos en este tiempo que se llama ahora es, todavía no. Repite conmigo. Ahora es, todavía no. Ya Cristo es rey. Está sentado a la diestra del Padre. Todos los enemigos están siendo puestos debajo de la planta de sus pies. ¿Sí o no? El reino de las tinieblas está siendo saqueado. Si no lo crees, mira a tu lado. Míralo. Ustedes son el saqueo que Cristo está haciendo al reino de las tinieblas. El reino de Dios está aquí. ¿Sí o no? Sí, pero todavía no se ha manifestado en su totalidad. Y Juan está diciendo, lo que hemos de ser, lo que va a ocurrir en todas las promesas que Él ha dado todavía no está. No le creas a los flautistas de Hamelin que están diciendo, ven por aquí, ven por allá. Agárrate de la doctrina de Cristo. Agárrate de un tiempo donde el mundo todavía te aborrece. Agárrate de un tiempo donde todavía hay sufrimiento. Pero lo que viene es bueno. Vamos a ver qué es lo que viene. Vamos conmigo. 1 Corintios 2:9. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Qué sé yo si no han subido a los ojos? Que no lo ha visto nadie, que no lo ha escuchado nadie, que a nadie se le ha ocurrido. Pero si Dios las hizo, son buenas. Imagínense qué excitación. De hecho, Pablo subió. Le dice, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero fui y escuché cosas inefables que no les he dado al ser humano hablar. ¿Por qué Dios le dio eso a Pablo? Que era necesario que él pusiera por escrito que esto no es una esperanza de mentira. ¿Por qué Juan, cuando empieza el Apocalipsis, tiene esta visión de Jesús y en nada se parecía al Jesús que él conoció en la tierra? Era un ser poderoso, con ojos flameantes, con una lengua, tenía una espada, con los pies como bronce bruñido, una gloria brutal. Y Juan lo vio y se quedó sin fuerza, ¡bum!, para el suelo, porque el presente no puede con el futuro. Y tuvo que venir Cristo y ponerle la mano aquí y decirle, despierta, no temas, soy yo. Y le dio la fuerza para ponerlo en pie. Yo salgo cogiendo, me tiro al mar y no vuelvo. Los 3 que subieron al monte de la transfiguración y están allí, y Cristo de momento se abren los cielos y ven a Cristo en unas vestiduras blancas. De momento Moisés y Elías hablando con él. De momento se abrió la puerta y vieron el otro lado. Y Pedro, que no tenía cabeza, pero sabía lo que estaba viendo, no quiero bajar de aquí, no quiero volver. Yo hago 3 casetas y nos quedamos. Y Dios lo mandó a callar. No es ahora, es después. Estás en el ahora es, todavía no. Y lo que queda es, este es mi hijo amado, a él oíd.
No hay nada más. Doctrina básica del Evangelio, eso es todo lo que tú necesitas. ¿Ok? Romanos 8, 17 y 18. Los que están los viernes aquí están gozando con Romanos. 1, 2 y 3. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que, ya lo dañó. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, párelo ahí un segundo. ¿Qué decía Juan? Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué pasa con los hijos? Que los hijos son herederos de todas las riquezas del Padre. Pero en lo que eso ocurre, así como Juan nos dijo, pero el mundo no te conoce, así Juan aquí dice, recuerda que vas a padecer con Él. En el aquí ya es, pero todavía no. Estamos acá abajo y todavía hay padecimiento. Como Cristo padeció mientras estuvo acá antes de su gloria, así tú y yo tenemos que padecer. Eso no te lo puedes evitar. Pero hay herencia. ¿Cuál es? Versículo 18. Lea conmigo. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, lo que pase ahora, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Todos esos textos dicen que en nosotros algo va a aparecer, algo se va a manifestar. Colosenses 3:4. Ponlo por ahí. ¿Qué dice ahí? Cuando Cristo, vamos conmigo, 1, 2 y 3. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿quién te dio vida eterna a ti? ¿Quién te dio vida eterna? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga. Pues Cristo es tu vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Algo va a pasar. Algo que no entendemos va a pasar. Está escrito por todos lados. Filipenses 3, 20 y 21, lo salté. Vamos, lea conmigo, no se canse. 1, 2 y 3. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. No somos terrenales, no somos de este mundo. De donde también, ¿qué? ¿Qué dice? Esperamos que aparezca el Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué dice después? El cual, léalo conmigo, vamos, 1, 2 y 3. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tu existencia presente es una existencia caída por el pecado. Lo que ocurría en Génesis 1 y 2, los primeros 2 capítulos de la Biblia, que Adán caminaba con Dios en un lugar hermoso, se hablaban, se veían de frente. Hoy en día nadie puede ver al Señor sin morir, ¿sí o no? Eso lo dice la palabra. Pero lo que ocurría en aquel lugar, que el hombre le dio la espalda y se cerró el Edén para el ser humano. Y aquella bendición donde no había muerte, donde no había enfermedad, no había lloro, se acabó. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte para ti, para mí, es este cuerpo hermoso, una maravilla de diseño que Dios creó. En un mundo hermoso, una maravilla de diseño que Dios creó. Pero a la vez de hermoso, es peligroso. Hay una canción popular que dice lo que se me acaba de olvidar. Que lo más peligroso en la vida es vivir. Y desde el punto de vista del ser humano es verdad. Porque esta belleza que hay aquí, llega un mosquito, me pica, me da dengue y me muero. ¿Qué es eso? Que me caigo con mis propios pies y me rompo una costilla y me voy, las enlío. Tranquilito, no se asusten. Salgan con cuidado por ahí. Pero me entendió. De momento nacemos y nacemos preciosos. No todos nacen preciosos. Hay algunos que los amigos de su papá dijeron que estaban lindos,
por no dañarles el día. Hay algunos que mejoraron y otros nunca. Relajo. Esas bellezas de bebés con esos olores tan ricos. Y entonces usted ve todas las cositas que hacen cuando pequeños, cuando son jóvenes y de momento nos vamos poniendo viejos. Escúchame bien. Yo una ocasión escuchaba al predicador, el pastor John Stott, ya murió. El pastor John Stott hablaba de esto que leímos ahí, que hablaba de la humillación nuestra. Le decía, uno va creciendo. Y no quiero que nos sintamos mal, pero es importante entenderlo. Decía, vamos creciendo, hacemos nuestra vida, hacemos nuestras aportaciones a la vida, tenemos nuestro lugar, nuestro respeto y de momento nuestro cuerpo comienza a fallar. Terminamos una cama y la gente nos tiene que limpiar, aquellos que tienen enfermedades largas, ¿no? Y de momento somos humillados otra vez. La Biblia lo dice, este es nuestro cuerpo de humillación. La enfermedad, el cáncer, el Alzheimer, cuando una persona que amabas lo perdiste, gente que ha perdido o está perdiendo gente que ama, porque se le va la mente y tú, ¿pero dónde estás? Te me fuiste. Y llega el día que ya no lo puedes ni ir a ver porque la persona no sabe quién tú eres. Y dice, pero ¿por qué esto es tan duro? ¿Por qué es tan triste? Eso es el pecado, eso es lo que hizo el pecado al ser humano. Y eso que dice ahí, Él cambiará. Pablo ya estaba viejito y sabía lo que estaba hablando. Él cambiará este cuerpo de humillación. Porque todavía nuestro cuerpo nos recuerda lo que hicimos contra Dios. ¿Está conmigo? Y entonces la esperanza que Dios nos da es que Él va a cambiar este cuerpo de humillación por un cuerpo de gloria. Entonces suena medio mágico, suena medio espectacular, suena medio fantasioso. Yo quiero decirte que es más real que tú y que yo. Yo recuerdo una ocasión haber leído el testimonio de un tremendo predicador británico americano, R.T. Kendall, tremendo teólogo. Él no creía muchísimo en los dones ni ninguna de esas cosas y dice que estando joven una ocasión va en su auto. Le habían asignado una iglesia y él iba para allá, no sé, una reunión o lo que fuera. Dice que en un momento dado él sintió la presencia de una persona en el auto y cuando mira al lado dice, yo vívidamente, no fue una visión, yo vi a Cristo a mi lado. Y me fascina la expresión que él dijo, era más real que la realidad. Aquello era más real que yo. Lo que hay al otro lado, que tú y yo no hemos visto porque ojo no ha visto, está ahí. Esta mañana yo le decía, Señor, por favor, aunque sea, a la cortina le hacía un poquito, para que entre un poquito de luz y nos deje un mover de tu espíritu lindo, para que sepamos que el futuro ya está llegando. Vamos, denle un aplauso al Señor. Por eso todos esos textos que te estoy leyendo dicen de que tú te vas a manifestar, algo va a pasar. Juan lo que nos decía es cuando Él se manifieste, entonces seremos como Él, porque le veremos tal cual es. ¿Qué significa? Hemos entrado a la dimensión espiritual. Volvimos al Edén, volvimos a casa. Ya podemos ver al Padre cara a cara. Por eso es tan hermoso cuando en Hebreos está hablando de los santos, de los héroes de la fe. Y en un momento dado dice, y ya estamos aquí en esta nube de grandes testigos, toda esta gente de la que te he hablado, de los ángeles de Dios, del Señor mismo. Y de momento dice, y de los espíritus de los santos hechos perfectos. Papi murió hace 2 años. Él no murió perfecto. Todavía cargaba con sus malos hábitos, cosas que Dios había ido sanando en su vida. Pero en el momento que abrió sus ojos frente al trono de la gracia, ya era perfecto. Ya su espíritu era perfecto. Y lo único que le queda es que le devuelvan el cuerpo. Pero no el cuerpo que le dio cáncer. Un cuerpo nuevo, como el de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Si nosotros no podemos creer esa esperanza, no somos cristianos. Está escrito en todos lados de la Biblia y me quedan más textos. ¿Los quiere leer? Los voy a hacer de todas maneras leer.
1 Corintios 15, famoso capítulo de Pablo hablando de la resurrección, versículos 51 y 52. 1, 2 y 3 conmigo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos nos moriremos, porque alguien va a estar despierto cuando Cristo aparezca en las nubes. ¿Pero qué dice? Pero todos seremos transformados. ¿Qué dice el versículo 52? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y da un ejemplo ahí, porque se tocará la trompeta. Eso va a pasar. Te guste o no, va a pasar. Y le he dicho a la gente, asegúrate de estar listo para que cuando la trompeta suene tú la escuches. No te quedes fuera de eso. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Significa incorruptible. ¿Qué pasó en la tumba con ese cuerpo? Se pudrió, se corrompió, se acabó, volvió al polvo. Y de momento dice la palabra que cuando suene la trompeta, todos esos cuerpos volverán a ser. Pero esta vez un cuerpo que no está sometido al decaimiento del pecado. Y los que estén vivos en ese momento serán cambiados. Qué cosa más hermosa. Apocalipsis 21, 3 al 5. No se cansen. ¿Te están cansando? Les tiro con algo. Apocalipsis 21, 3 al 5. Dice 1, 2 y 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el lugar de reunión de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El Edén, el hombre y Dios caminando juntos. El Edén no es otra cosa que un santuario. Escúcheme bien, el universo entero es un templo de Dios. El Edén era un santuario. Ese era el templo. Allí estaba Dios con el hombre. Dios lo va a volver a hacer. Versículo 4. Conmigo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Lo que estamos viviendo hoy. Hoy nos duele, hoy hay llanto, hoy hay muerte, hoy se nos va la gente, hoy nos duele el cuerpo. Pero la promesa es que eso se va, que se va a acabar, que vamos a estar con Él para siempre y no vamos a tener que llorar más. Versículo 5, 1, 2 y 3. Este me encanta. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Pare ahí. Y cuando él escucha eso, le dicen a Juan, no solamente lo escucha, lo pones por escrito, porque el que lo digo soy yo. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles. Si le quieres creer a Dios bien, si no, es tu problema. Pero él dice que lo va a hacer. Que ese lugar donde vamos ya está. Es verdadero. Es más real que esto. Y que Él es fiel y que lo va a hacer. Parece un mito. Parece una fantasía. Pero déjame decirte que de toda la fantasía y todos los mitos que los hombres han escrito en la vida, este no lo es. Este es verdad. Dios nos ha prometido una eternidad con Él, donde no existirá el pecado, no existirá la debilidad, no existirá el dolor, no la muerte, donde seremos como Cristo, no divinos, pero sí como Él, nuestro hermano mayor, perfectos y en eterna comunión con el Padre. Diga conmigo, perfecto y en eterna comunión con el Padre. Así que Juan en ese texto hermoso nos dijo lo que Dios hizo. Mira qué amor te ha dado, eres hijo de Él. No te pareces al mundo. Mira para dónde vas. Cuando Él aparezca serás transformado. ¿Cómo vivo en Él? Ahora es, todavía no.
¿Cómo vivo en el medio? Está en el texto hermoso que leímos. Y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Qué esperanza? La que te acabo de leer con 20 textos ahí. Todo aquel que tiene esta esperanza. Porque ¿sabe qué? Que usted puede resolver muchas cosas en su vida, pero hay una cosa que usted no puede resolver. Es su muerte. No importa todo lo que trates, el día que se te va a dar el último aliento, se acabó. ¿Y para dónde vas? No sabes. Digo, desde el punto de vista humano, ¿cierto? Pero el que ha creído en Cristo tiene la esperanza en Él. Y como sé lo que Él hizo y sé para dónde voy, me purifico hoy. Voy a la cruz todos los días, hoy. Pido perdón por mis pecados todos los días, hoy. Me meto más con Dios para aprender más de Él, hoy. Para ser como Él es. Se purifica a sí mismo como Él es puro. Romanos 6:4. Estoy terminando de verdad. Y estoy temprano, no lloren. Romanos 6:4 conmigo, 1, 2 y 3. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice ahí? Andemos en una vida nueva. Que cuando creí en Cristo me pegaron a Él. Cuando me pegaron a Él significa que todo lo que le ocurre a Él me ocurre a mí. Él fue a la cruz del Calvario y llevó el pecado mío. Mi pecado fue perdonado. Él murió y resucitó a una nueva vida, un cuerpo glorificado. Y en lo que yo llego a mi cuerpo glorificado, Pablo me dice, a ti te sepultaron. Cuando vas a las aguas bautismales estás dando este testimonio al mundo. Muero a mi vieja vida. Y le dices al mundo, y ahora voy a nacer porque voy a vivir en una vida nueva. La palabra andemos significa vivir. Texto en otra versión dice, andemos en novedad de vida. ¿Qué voy a hacer entre un tiempo y el otro? Vivir en santidad. Luchar en la santidad. La semana que viene vamos a hablar de ese problema, de cómo brego con mi pecado remanente, pero sigo siendo santo. Así que no se lo pierdan, bien importante. Pero yo tengo que vivir en santidad. Vamos al versículo 12 y 13 de Romanos, los últimos dos que voy a leer. Conmigo, ¿qué significa eso de vivir en santidad? Conmigo, 1, 2 y 3. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Otro versículo. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a ti mismo como vivo entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué tengo que hacer? No puedo permitir que el pecado reine en mi vida. No puedo permitir que lo que yo hago, que lo que yo pienso, que lo que yo hablo, que lo que dejo de hacer esté programado por lo que este mundo le muestra al resto de la gente. Siervo del Señor, sierva del Señor. Nosotros vivimos en una constante lucha contra nuestra carne, nuestras tentaciones, el mundo que nos atrae y el mismo diablo que nos tienta. Nuestra lucha es contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Nosotros no podemos permitir que ninguna de estas tres cosas se entrone en nuestro corazón. ¿Cómo se entrona? La semana que viene vamos un poquito más. ¿Cómo se entrona en nuestro corazón esto? Cuando yo dejo de pensar y saber quién soy. Cuando dejo de pensar en lo que voy a hacer. Cuando dejo que mi mentalidad vuelva aquí a esta tierra. Y busco lo mismo que buscan los demás. Y meto en mi cabeza lo que meten los demás en su cabeza. Y permito que las ideas de esta tierra gobiernen mis ideas. Voy a terminar haciendo lo que ellos hacen. Esto es una guerra sin cuartel por asegurarnos que nosotros no hacemos lo que los demás hacen. No permitas que el pecado reine, gobierne, te diga lo que vas a hacer. Amén.
por causa de la esperanza que tienes en Dios, vas a vivir el presente imitando a Cristo en toda tu manera de vivir, porque le amamos, no queremos perder comunión con Él. Así que, hermanos, en esta mañana, ¿cuántos hijos de Dios tengo aquí? Los hijos de Dios se saben por 3 cositas, no 4. 1, han nacido de nuevo. ¿Naciste de nuevo? ¿Tuviste tu encuentro personal con Cristo Jesús? Amén. Son diferentes y el mundo los aborrece. ¿Ok? Si en este momento tú no tienes a nadie en contra tuya, pídele a Dios: Señor, búscame uno que me aborrezca ya. No te escondas, no te puedes esconder. Dame una conversación donde salga el corazón de alguien afuera y de en adelante no me quiera más. Déjame sufrir por el Evangelio. Ay, qué fuerte. Los hijos de Dios viven el presente, cuidando con temor y temblor su relación con Dios. Y los hijos de Dios tienen puestos los ojos en la herencia gloriosa que les espera. La pregunta que hago en esta mañana a los que están aquí: ¿has conocido acerca de la promesa de la vida en gloria? Los que son creyentes, yo necesito que se metan eso aquí. Porque si tú no sabes para dónde vas, te estrellas en tu camino. Te pierdes en tu camino. El cristiano tiene que vivir mirando lo que viene. ¿Me entendió? Yo tengo que levantarme por la mañana, orar, adorar a Dios, darle gracias por lo que viene. Y que lo que hay hoy no se compara con la gloria que viene. Y el dolor del cuerpo en esta mañana, y la crisis con el marido en esta mañana, y la crisis de dinero hoy, y el revolú en las noticias, no se compara con la gloria que viene. Si quieres vivir sin depresión, sin ansiedad o bregando con ella, piensa en lo que viene. Esa es tu promesa. El Nuevo Testamento está lleno de las indicaciones por la esperanza. Agárrate de tu esperanza mientras vives el tiempo presente. ¿Ok? Pero la pregunta es si hay alguien aquí que vive sin esperanza, que vive en desesperanza, porque no sabe por qué vive ni para qué vive, y menos tiene idea de para dónde va. O si te has conformado con lo que este mundo, esta sociedad te dice que te va a hacer feliz. Más dinero, más sexo, o sexo de todo tipo, 32 sabores como Baskin Robbins. O la fama, o la fortuna. Cosas que tú sabes que pasan y se desgastan. Porque en este mundo nada permanece. No hay felicidad estable. Y si usted escucha gente que habla, gente no cristiana que habla con conciencia, ellos te lo van a decir. Nada permanece. Porque de este lado de la eternidad no hay felicidad completa. Como decía el viejito R.C. Sproul, te has conformado con poco cuando puedes tenerlo todo. Aquellos que están aquí, por favor, vuelve a Cristo. Si estás lejos de Él y una vez lo conociste, vuelve a Él. Si no lo conoces, si en esta mañana sabes que tu corazón te dice que lo necesitas, vuelve a Él. Escúchame bien, porque todo el que viva a espaldas de esta verdad ya no es hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, no somos hijos de Dios. Y Juan nos dice claramente que no hay espacios neutrales. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No hay más. Y es una lamentable condición. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 14-1355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra.
Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.